apasionen, eh, eh, pasar por un taller de ornamentación cuando estén utilizando el equipo de soldadura y ver todas las chispas. A mí me gustaría llevar un equipo de esos al salón para que vieran todas esas chispas y más o menos explicarles lo de la reacción de la química o de los átomos. Estoy también en busca de ese tipo de actividades que como que se aterricen la química o los fenómenos y que ellos lo puedan como vivir. Gracias, mi profe. No, señor, muchísimas gracias a usted, profe, también. Vean cómo todo lo que ustedes nos comentan es tan valioso. Precisamente estaba pensando yo, bueno, pues en este taller también de alguna manera en la primera sesión hablábamos de cómo ver, ¿cierto? Em, pues y no necesariamente estamos hablando pues de la vista, ¿no? Entonces también hablábamos de, bueno, mencionaba yo pues la inclusión, ¿cierto? Y pensar, por ejemplo, en eso, en esos estudiantes que de pronto no tienen como todos los cinco sentidos o bueno, personas así que pues aprenden de modo diferente y pues cómo se explora el mundo, como lo dice el profe Jesús, o sea, como más que sea el conocimiento de tipo exploratorio, ¿cierto? Como salir, hacer visitas, como cosas de campo, eso es muy importante precisamente y creo que genera, como lo dicen también los profes en el chat de pronto, como esas sensaciones, pues, que hacen que el conocimiento sea de pronto más profundo, ¿cierto? Como ese aprendizaje más profundo, ¿no? Entonces, no, muy chévere, profes. Y pues sí, fíjense cómo este tema nos lleva como a reconocer ese tipo de cosas, ¿cierto? Prácticamente es ver con todos los sentidos cuando hablamos del espectro electromagnético y que hay una franja que es visible y otras muchas, digamos que ese visible es tan pequeño comparado con toda la gama del espectro electromagnético, entonces que pues nosotros no podemos ver, ¿cierto? Pero pues que ya nos hemos especializado en detectar, pues entonces como que fíjense nos lleva, lo decía una profe, como a pensar filosóficamente, entonces también y pues obviamente desde la parte social es importante, también lo decía justamente una profe en la primera sesión, pensar en los contextos, ¿no? De los estudiantes, pues en el momento que uno habla de estos temas, obviamente estos temas son pues como información que uno encuentra en muchos sitios, chévere que nosotros pues tengamos la oportunidad de conversar sobre esto pero pues también uno tiene que pensar cómo hacer llegar ese conocimiento a poblaciones determinadas, ¿cierto? Usando pues también obviamente, eh, digamos, saberes previos, eh, cosas, costumbres, pues, ¿cierto? De la sociedad y pues ligar todo eso a esto que estamos trabajando actualmente. ¿Listo? Entonces vamos entonces a la tercera sesión. Les voy a compartir la presentación. Me confirman, yo envié un mensajito, un correo previo a iniciar y pues allá les compartí la presentación y un documento en PDF, lo mismo que anteriormente, que son como unas preguntas guía. Si los recibieron? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, pensando en eso y también en lo que ustedes decían, mi idea es, obviamente, pues digamos que parece algo muy básico, ¿sí? Es como darles información, hacemos algo práctico y pues de ahí se sacan conclusiones, pero pues la idea es también en medio del camino, pues digamos que prácticamente hemos hecho solo dos experimentos, ¿cierto? Dos actividades didácticas que ha sido el espectroscopio y las gafas anaglifas o los lentes anaglifos, ¿cierto? Pero en medio de todo, yo les he ido de pronto comentando, bueno, podemos hacer un experimento con este tema, otro experimento aquí, allá. Entonces la idea también es como uno estar ahí indagando qué más se puede hacer
utilizando pues este tema o teniendo como base este tema, ¿cierto? Para esta sesión, como les había dicho pues desde el principio, aquí ya vamos a mirar entonces qué tipo de imágenes y quiénes o desde dónde pues o de qué manera se han obtenido imágenes en diferentes espectros electromagnéticos. Listo, perdón, ahí está. No sé si ven la presentación completa. Sí, sí, señora, se está viendo. Listo, gracias. O la pantalla Estamos viendo la pantalla de tu del equipo. PowerPoint, ¿cierto? Sí. Entonces, espérame, les comparto aquí la presentación. Porque es para no compartir toda la pantalla. Ir admitiendo aquí a los profes que van llegando. Porque ayer me pasó, creo que si fue culpa mía no poder admitir a personas que estaban ingresando. Entonces ahora sí están viendo la presentación completa, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahora sí. Vale. Entonces en nuestra sesión 3 ya reunimos todo lo que, pues bueno, las dos partes que vimos anteriormente, ¿cierto? Y pues aquí, pues la idea es que recordemos un poco de ese orden del espectro electromagnético. Entonces, antes de poner pues la primera diapositiva, bueno, con la que inicio el tema, quisiera preguntarles si recuerdan ustedes más o menos el orden, la distribución del espectro electromagnético, digamos, de mayor energía a menor energía. Si la recuerdan, ¿cuál sería, digamos, en este caso, la franja de mayor energía? Profes, quienes levantaron la mano, el profe Jesús, creo que va primero, después el profe Álvaro, o el profe Álvaro. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días. Bueno, la de mayor energía son los rayos gamma, por supuesto, de Sí, mayor frecuencia. Luego entonces vendrían los rayos X. Enseguida tendríamos, por ejemplo, otras franjas como por ejemplo la de menor o entre las de menor, las ondas de radio. También tenemos, por ejemplo, las microondas. Sí. Luego pues ya lo que es la franja de luz visible, del espectro de luz visible, y se me escapa una que va enseguida, pero más o menos así. Sí, profe, sí se le escapó una, pero bien, profe, ahí vamos. No sé si alguien más. Bueno, entonces iniciemos con la de mayor energía. El profe dijo algo muy importante, ¿no? También va relacionado con la frecuencia. Recordemos que pues en esos documentos en PDF que yo les he enviado, ¿cierto? Pues en el segundo punto, lo dejé en todos, pues como que hago ese llamado a que tengamos un glosario, ¿cierto? Entonces, como esas palabras importantes, recuerden ahí, por ejemplo, definir el espectro electromagnético en términos de frecuencia, ¿cierto? Y de longitud de onda. Entender que esos dos términos son, o son dos magnitudes más bien, inversamente proporcionales, ¿cierto? Es decir, entre mayor frecuencia tenga una onda electromagnética, pues menor va a ser su longitud de onda y viceversa, ¿cierto? Entonces, en algunos casos ustedes se van a dar cuenta, se habla, pues cuando uno consulta la información, se habla sobre radiaciones de gran longitud de onda o de pequeña longitud de onda, pero en otros casos se habla de radiaciones de altas frecuencias, ¿cierto? De altas energías. Entonces, aquí vamos a comenzar por las radiaciones de altas energías, es decir, de altas frecuencias, como lo indicaba el profe hace un momento. Hay detectores, ¿cierto?
como en este caso el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, ¿sí? De aquí vamos a ver unos cuantos observatorios astronómicos, ¿cierto? De los cuales vamos a encontrar de varios tipos. Por ahí en el documento les hago una pregunta también como para llamar la atención sobre eso. Pues digamos que a primer instante puede parecer evidente, pero pues uno no siempre lo piensa de esa manera. Pues entonces fíjense en el nombre, telescopio espacial, ¿cierto? Y estos telescopios entonces están diseñados de cierta manera. Importante pues que recordemos también el funcionamiento de la cámara digital, ¿sí? Resulta que casi todos los telescopios pues que veremos pues referentes a observatorios astronómicos, porque a veces un solo telescopio de estos casi que cuenta como un observatorio astronómico completo, funcionan como funciona la cámara digital, ¿sí? Para que recordemos eso. El filtro de Bayer, ¿recuerdan la malla de Bayer? Que digamos detecta una intensidad o una radiación determinada, digamos, por cuadritos, por píxeles, y después todos esos píxeles me ayudan a generar una imagen completa. Casi todos los telescopios van a funcionar igual, y por eso es que nosotros podemos producir imágenes como esta imagen que ven ustedes a la derecha, ese GIF que ven ustedes ahí a la derecha, es la animación precisamente de, en este caso, un pulsar, si se dan cuenta, ¿sí? Ahorita se me escapó, yo tenía la información de dónde es que está ubicado, cuál pulsar es, pero entonces voy a más bien digamos, a nombrarles, ¿cierto? A decirles sobre los colores que estamos viendo. Recordemos que, por ejemplo, cuando veíamos esas fotografías del sol en diferentes colores, ¿sí? Yo les decía, pues esos colores son colores falsos, ¿no? O sea, colores atribuidos por los mismos científicos, simplemente para, digamos, clasificar alguna característica importante. En este caso, ustedes ven, por ejemplo, gamas de colores, pues aparecen rojos, ¿cierto? Se ve verdes, y también cuando, digamos, se genera ese pulso que estamos viendo ahí, en algún momento se ve un color azul, ¿sí? Entonces, generalmente, pues en este caso, se le otorga un color, pues, como a la energía radiada, ¿sí? En un momento determinado. Y aquí hace color azul, entonces es como el punto máximo, pues, de radiación de esa energía. Y en este caso estamos hablando de los rayos gamma, ¿no? Fíjense cómo también este telescopio, ¿sí? Pues al detectar esos rayos gamma, también detecta rayos X, ¿cierto? Y de ahí se puede hacer esta representación, la que vemos la tercera imagen de izquierda a derecha, ¿sí? En la cual estamos viendo esos, digamos, como esas burbujas de radiación de rayos gamma y de rayos X que emanan desde el centro de nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, como, pues digamos en este caso, esta radiación electromagnética nos da información específica de ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, me dicen, este telescopio estudia núcleos activos de galaxias, ¿cierto? Púlsares o restos de supernova. Es decir, estos elementos astronómicos u objetos celestes, ¿cierto? Pues emiten mucha radiación electromagnética, ¿sí? O emiten esa radiación electromagnética en altas energías. Y por eso, pues se hace necesario, pues estudiarlo con estos telescopios específicos, ¿cierto? No sé, y les hago la pregunta, si ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué esos telescopios pues son espaciales? ¿Será que en la Tierra yo puedo tener un telescopio
que perciba esos rayos gamma? ¿Qué opinan ustedes? Creo que no, porque los rayos gamma, la mayoría se quedan en una parte de la atmósfera. Entonces, por eso, si quiero captar rayos gamma, lo importante es tenerlo allá en la estratosfera. Exacto, Juanita, sí. Resulta que pues hay muchas radiaciones, como lo veíamos también en la primera sesión, que no pueden atravesar la atmósfera, ¿cierto? O sea, que no la atraviesan, pues por sus características, por el campo mismo, el mismo campo magnético de la Tierra. Entonces, pues hay varios tipos de radiación que no vamos a poder detectar desde la superficie terrestre. Incluso hay otros tipos de, digámoslo, de esa manera, de observatorios astronómicos. Lo digo así porque es que estos elementos, estos satélites, nos ofrecen mucha información, ¿no? Entonces, no solamente los rayos gamma, sino, o sea, casi que es un laboratorio entero orbitando la Tierra. Entonces, sí, efectivamente debe estar en el espacio o incluso, de pronto, en algunos casos, como que son observatorios astronómicos en el aire, ¿cierto? O sea, no sobrepasan todas las capas de la atmósfera, sino que están en unas de las capas intermedias. Y también, pues dependiendo de la capa que se encuentre, puede o no detectar este tipo de radiación. ¿Listo? Si se dan cuenta acá, dice que el Fermi sigue una órbita circular baja de 550 kilómetros de altura. También esa pregunta la hacía en alguna sesión una profe como, ¿qué es eso de las órbitas circulares? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la basura espacial, si lo recuerdan. Entonces, incluso es información a la cual ustedes pueden acceder desde Internet si se ponen de pronto a indagar cuántos satélites existen orbitando la Tierra en este momento, que ya también nos lo decía también otro profe que ya van alrededor de 10.000 objetos, qué sé yo, ¿cierto? Como por el estilo, pues orbitando la Tierra y pues entre esos muchos que no están en funcionamiento, en fin. Y, y entonces aquí podemos hablar también de las órbitas, ¿sí? La órbita baja, que es de 550 kilómetros más o menos hasta los 2.000, recordando también que la capa más externa de la atmósfera de la Tierra comienza desde los 700 kilómetros, ¿no? Que pues igual es una distancia muy, muy, muy grande. Y pues esa capa externa de la atmósfera, digamos que se va desvaneciendo, o sea, casi que no tiene un límite, lo dicen, o no se conoce como el límite más lejano de esa capa. Entonces, fíjense, esta órbita baja sería casi como sobre esas últimas capas de la atmósfera, ¿no? Tenemos la órbita circular media, ¿sí? Que va más o menos desde los 2.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra, ¿sí? Hasta los 35.000 kilómetros, más de 35.000 kilómetros. Entonces, también alguien se preguntaba como, bueno, ¿y si hay tantos satélites orbitando la Tierra, por qué en algún momento no se chocan? Resulta que sí, también en algún momento se chocan. Por ahí hablábamos de que incluso eh, la Estación Espacial Internacional tuvo que hacer una maniobra de, de esquivar un objeto pues, que se estaba atravesando en su órbita, ¿no? Entonces sí sucede, pero aún así pues tienen sí, como gran distancia entre ellos y las órbitas no todas están en el mismo plano, ¿cierto? Ahí como para hablar de varias cositas sobre eso. No sé si alguien de pronto sabe por qué se le otorga este nombre. ¿Conocen algo sobre Fermi, sobre el científico? No, profe, ni idea. ¿No? Bueno, pues resulta que Enrico Fermi, pues es
digamos, físico moderno, que fue de los primeros en hacer funcionar un reactor nuclear, ¿no? Entonces también por todas sus investigaciones, pues en altas energías, se le da este nombre a este telescopio espacial. ¿Listo? Este telescopio fue lanzado en el 2008, o sea, imagínense ya cuánto tiempo lleva, sigue activo. Y pues fíjense cómo ese periodo de 95 minutos, es decir, mientras que la Tierra está girando, ¿cierto? Tiene su periodo de 24 horas, pues este satélite en 95 minutos completa una órbita, ¿no? Alrededor de la Tierra. Entonces, ahí para que de pronto tengan en cuenta qué capacidad tiene este telescopio, pues para estudiar todo el espacio exterior. Ahí ven ustedes más o menos como la representación artística de cómo es el telescopio, ¿cierto? Y pues generalmente este tipo de telescopios obviamente apuntan en sentido opuesto a la superficie terrestre, ¿no? Para pues tomar todas las fotografías que toman. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Sí, sí, señor, hasta ahí pues yo he entendido todo. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, tenemos otro observatorio también de altas energías, el Observatorio Espacial Swift. Este observatorio espacial, ustedes tal vez han obtenido información, han leído, escuchado sobre que hay muchos satélites que les dan un tiempo de vida medio, ¿cierto? Como por ejemplo le pasó al telescopio Hubble, del cual hablaremos un poquito más adelante. Y asimismo, este observatorio espacial, digamos, estaba planeado, fue lanzado en el 2004, ¿cierto? Y pues no, digamos, estaba planeado como tanto funcionamiento y pues actualmente sigue activo también. Este telescopio tiene una órbita similar al observatorio anterior y acá pues este ya mide pues digamos aparte de rayos gamma y rayos X, también pues capta imágenes en el espectro ultravioleta y en el espectro visible. Acá de la misma manera, pues digamos, se dedica como a estudiar púlsares, ¿cierto? Todo esto como los centros de las galaxias, pero esta imagen que estamos viendo acá es lo que se llama una explosión de rayos gamma, ¿sí? Entonces, pues aquí ya estamos hablando es de pronto de una estrella que está en sus etapas finales, ¿cierto? Digamos, de vida. Y pues en algún momento como que la presión de gravedad, ¿cierto? No soporta pues como toda la presión interna que generan las reacciones nucleares al interior y pues entonces se produce como ese estallido de alta energía y por eso se emiten como rayos gamma, rayos X y ultravioleta pues que detecta este tipo de telescopios. Acá tenemos, por ejemplo, un enlace en esta presentación. Ya nos dirigimos allá. Entonces, si se dan cuenta, la idea es también como explorar este tipo de páginas, ¿no? Si uno revisa muchos de los observatorios, muchas de estas misiones espaciales, casi todas tienen su propia página en Internet, ¿cierto? Con información determinada de todo lo que captan, ¿no? De todo lo que detectan. Aquí ya entonces me vine a Internet, les voy a mostrar. Ahora sí voy a compartir toda la pantalla, ya parece ser que llegaron todos los profes. Y pues bueno, ustedes tienen también ahí acceso a la presentación, si quieren pues, pues la abren, ¿cierto? La revisan y pueden revisar este enlace
que es el que les estoy mostrando en este momento. Y entonces ya ven ustedes como que cada imagen tiene su propio artículo también, ¿sí? Todas estas son las imágenes captadas por el observatorio Swift. ¿Listo? Recuerden pues que estamos estudiando altas energías, sobre todo como que se fija en esas explosiones de rayos gamma, ¿sí? Que suceden pues en distintas partes del universo. Y pues vean cómo cada imagen tiene toda su información detallada. Entonces, una herramienta muy importante pues que uno tiene para explorar este tipo de misiones, por decirlo de alguna manera. Listo, entonces invitados, como les digo, a que no solamente revisen la esta, hay muchos telescopios que tienen su propia página, toda la información referente pues a lo que investigan y a lo que detectan, ¿cierto? Y los resultados pues que se obtienen a partir de eso. Listo, sigo acá en la presentación. Entonces, pues digamos que, ¿sí? Seguimos en altas energías. Tenemos el Laboratorio de Astrofísica Internacional de Rayos Gamma, ¿cierto? Este laboratorio también es importante porque pues no solamente lo maneja la NASA, ¿cierto? Pues digamos que los anteriores también son colaboraciones, siempre son colaboraciones como entre varios países, varias agencias, pero pues en este caso, fíjense, las tres agencias más importantes, ¿no? Como la de Estados Unidos, o bueno, las más grandes, las más visibles, la de Rusia y la Agencia Espacial Europea, ¿no? Entonces, como también, fíjense, esta investigación pues me llamó a mí la atención el funcionamiento de un misterioso agujero negro que escupió balas de plasma mientras giraba por el espacio. Entonces, como también esos objetos astronómicos, pues como que siguen generando información que uno no cree, ¿no? Como cosas en serio, no se supone que un agujero negro lo que hace es absorber toda la radiación que está alrededor suyo, pero ahora resulta que no, que lo que hace es emitir, ¿no? Y emitir plasma, pues me imagino de alta energía, mientras giraba por el espacio. Entonces, como esas cosas interesantes que suceden que pues al parecer no tuvieran explicación y obviamente ya habría que hablar con un físico teórico para saber si eso es posible o si no es posible. Entonces, ¿por qué la observación va en contra de la teoría? O entonces hay que modificar todas las teorías por lo que acabamos de observar, ¿sí? Entonces, pues bueno, interesantes todos estos hallazgos, pues, de estos observatorios. También interesante este AstroSat, aquí vamos bajando un poquito de energía, ¿cierto? Del espectro electromagnético, entonces íbamos en rayos gamma, bajamos un poquito y ahora estudiamos entonces los rayos X. Para esto tenemos aquí el AstroSat. Este AstroSat es interesante también porque es el observatorio astronómico de la Agencia Espacial de la India, ¿sí? Entonces, en algún momento veía yo un documental sobre la India también, y los mismos habitantes en algún momento dicen como esos contrastes que existen allá sociales, ¿no? O sea, veía yo un documental sobre baños portátiles, porque pues en la India ese problema pues es como muy difícil, ¿sí? Muy difícil de manejar. Y pues bueno, tienen allá cosas relacionadas con la religión y pues en ese sentido, pero entonces decía uno de los científicos ahí en ese documental como esas diferencias tan grandes, ¿sí? Se pueden presentar en un país que tiene su propio satélite y su propia agencia espacial y pues bueno, como que hace esas investigaciones, pues es un país como con tanto dinero, ¿sí? Como con tanto, digamos, poder económico,
pero pues igual existe como esa diferencia de clases, pues bueno, muchas cosas ahí que hay que analizar, pero bueno, en este caso, entonces vemos como este AstroSat pues tiene 5 instrumentos diferentes de detección de rayos X, ¿sí? Y pues la imagen que estamos viendo en la parte inferior, eh, um, si no estoy mal, es una imagen sobre la nebulosa del Cangrejo, ¿sí? Es una imagen que aporta información muy diferente a todo lo que se conocía sobre esta nebulosa. Y como se dan cuenta, pues digamos que en este caso tienen ya colores más como en la gama del rojo, amarillo, naranja, ¿cierto? Y pues aquí lo que me indica cada uno de los colores, sobre todo pues los más hacia el amarillo o más brillantes, son también emisiones de alta energía en esa nebulosa del Cangrejo. Se supone que pues las nebulosas no deberían emitir tanta energía porque son lugares donde se generan las estrellas, ¿sí? Donde nacen las estrellas. Entonces, pues en etapas, digamos, tempranas de las nebulosas, como que se mantienen a bajas temperaturas, pues comparado con otras estrellas. ¿Cierto? Apenas como que se están, eh, digamos, están interactuando los materiales que van a dar origen a una nueva estrella, y pues entonces por eso es interesante la investigación o el resultado que obtiene el AstroSat, porque, pues digamos, como les decía ahorita, es algo que va en contra como de la teoría de lo que se sabe, entonces pues se convierte en un dato interesante de estudio para saber entonces qué es lo que está sucediendo ahí en ese caso. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Sí. ¿Alguien levantó la mano? Profe Jesús. Gracias, mi profe. Pues lo que uno más ve en la literatura de los libros y lo más hermoso es lo de la constelación de Orión y ver, allá hay un puntico que toda la noche se está, pero que a veces no lo podemos identificar. ¿Hay algún telescopio especial que estudia a M42, la nebulosa de Orión? Uy, profe, pues me imaginaría yo que es el Messier, ¿sí? Pero pues me imagino que muchos, ¿no? O sea, es que hay tantos, profe, y pues, por ejemplo, Por tenemos la- observatorios en tierra. Aquí en este momento estamos viendo los es por la observatorios espaciales. Entonces, yo creo que varios, ¿sí? Pero entonces depende de lo que se quiera estudiar en ese caso, ¿cierto? O sea, mi por profe, ejemplo, de una nebulosa específica, si yo quiero estudiar las altas energías, entonces mediante un telescopio de altas energías. Pero si quiero simplemente hacer observación fotográfica, ¿cierto? Y tomar como una imagen, entonces pues un telescopio que trabaje en el visible, ¿sí? Pero también entonces puedo estudiar si esa nebulosa, esa galaxia, ¿cierto? Esa estrella pues emite ondas de radio o algo así, ¿sí, profe? Entonces yo creo que muchos telescopios pueden apuntar eh, hacia hacia ese objeto. ¿Listo? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más iba a... Sí, profe Marianela, buenos días. Hola, profe. Una consulta. Cuando usted mencionaba que hay algunos satélites que no están en funcionamiento, ¿qué pasa con esos satélites? Es decir, ¿se pueden caer del espacio a la Tierra? Esa es una consulta. Y la otra es, digamos, esos satélites que nos ha mostrado ahorita, ¿esos satélites están orbitando todos o están, digamos, en algún punto, por ejemplo, como el James Webb que enviaron hace poco, el año pasado creo que fue a Marte, ¿verdad? Ese está recorriendo Marte. O es lo que yo creo, ¿no? ¿Estos están en el aire
o están sobre algún territorio, llámese Marte o cualquier otro? Profe, estos que hemos visto hasta el momento están orbitando la Tierra. Cada uno de estos satélites, digamos que tiene una altura determinada con respecto a la superficie terrestre, ¿sí? Que pues en la mayoría de los casos sobrepasa la última capa de la atmósfera. El periodo de órbita de estos satélites, digamos en algunos casos puede ser de hora y media, ¿cierto? La misma Estación Espacial Internacional tiene un periodo, pues, a veces de 4 horas, ¿cierto? De 8, bueno, es que no estoy seguro, sí, eso hay que averiguarlo, pero digamos que estos satélites que estamos viendo, estos espaciales, orbitan la Tierra, ¿sí? Todos giran alrededor de la Tierra en diferentes órbitas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma, no necesariamente es una órbita ecuatorial, también a veces hay órbitas, digamos, de satélites que pasan sobre los polos. Hay otros satélites que se quedan estacionarios, que son más que todos los satélites meteorológicos, ¿sí? Que se quedan estacionarios sobre un punto geográfico de la Tierra, ¿sí? Y pues se quedan ahí, orbitan, digamos, junto con ese país, con esa ciudad, para, digamos, estudiar su clima. Pero estos que estamos viendo son solamente de imágenes astronómicas, es decir, están dirigidos hacia afuera de nuestro planeta. Pero, como te digo y te repito, ahí siguen orbitando la Tierra. El James Webb, ya lo vamos a ver también, no está orbitando Marte, está orbitando a la Tierra, ¿cierto? Y también está dirigido como hacia el espacio exterior, ¿no? Como tomando imágenes de todo el universo prácticamente. ¿Listo, profe? Pero ya lo veremos. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, sí, sí me quedó más claro. Y tengo una pequeñita duda que también te quiero preguntar. Digamos, tú hablas del satélite, ¿sí? O sea, en general, pero los satélites, o sea, el telescopio viene siendo una parte que compone el satélite, ¿se podría decir eso? Sí, profe. Y bueno, y también me quedó ahí otra en el aire, otra cosita que me preguntaste. Este, por ejemplo, mira, el AstroSat es un satélite, ¿cierto? Como todos los demás, tiene, pues lo básico es que como necesita siempre pues la energía eléctrica, por eso casi todos los satélites tienen sus paneles solares, ¿cierto? Algunos, pues aparte de esos paneles solares, también tienen baterías nucleares, ¿cierto? Pues como por la duración. Y por eso todos esos satélites tienen como un tiempo de vida estimado, ¿cierto? En este caso, mira, este satélite tiene 5 instrumentos de observación. Podríamos decir que aquí, en este, hay 5 telescopios, por decirlo de alguna manera. Entonces, en algunos casos, por eso yo los llamo más como observatorio astronómico, ¿cierto? Un solo observatorio puede tener entonces, captar imágenes del visible, puede captar imágenes en infrarrojo, puede captar imágenes en ultravioleta, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que en este caso particular, este tiene 5 telescopios. Es entre comillas, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Listo, profe. Y también, para tenerlo en cuenta, hablando de esa vida media, ¿sí? Que tienen precisamente estos instrumentos, pues en algún momento algunos ya, por ejemplo, le pasó al James Webb, ya que lo nombraba. Hace poco tuvo una colisión también con un, no sé si fue un asteroide o basura espacial también, ¿cierto? Pero entonces ese tipo de colisiones también como que va afectando la vida media de los dispositivos y en algún momento hasta las baterías, de pronto ya los paneles solares tienen, no sé, suciedad, algo, entonces ya no funcionan igual, entonces ya dejan de emitir datos, ¿sí? Ya no funcionan. Pero pues los llaman basura espacial porque igual ellos siguen orbitando
allá en esas, pues a esa distancia de la Tierra, ¿no? O sea, ya como tienen su movimiento circular, ¿sí? Entonces como que la misma inercia los mantiene en ese movimiento, ¿sí? Y pues en muchos casos quedan allá, abandonados en el espacio. Y de eso hablábamos también como en la primera sesión, o sea, ¿cómo se va a hacer entonces para recoger toda esa, todo ese material, ¿cierto? Que pues no funciona, ¿sí? Que no está ejerciendo ninguna tarea. Entonces, pues bueno, eso ya es una cuestión que tienen que mirar mucho los mismos dueños de esos satélites o mirar quién es el dueño de esa basura espacial. Pero, por ejemplo, se sabe que pues, próximamente la Estación Espacial Internacional será traída a la Tierra, ¿cierto? Y pues, ¿cómo la traen? Pues la única manera es que caiga. Pero, pues dependiendo de quién dirija la misión, ¿cierto? Esa caída puede ser controlada. Entonces tú la controlas para que, no sé, para que caiga en un lugar específico del océano en el que no haya ninguna persona. Pero pues también antes nos preguntábamos con otros profes como, bueno, ¿y qué pasa si no es controlada? Si se descontrola la misión y si cae sobre una población, pues, puede llegar a pasar. Pero entonces ya todo depende como de los que dirijan ese tipo de misiones. ¿Listo, profe? Y pues si alguien quisiera complementarme ahí, pues obviamente bienvenido su comentario. Si no, continuamos. Tenemos otro observatorio astronómico espacial, aquí en este caso, pues digamos, alguno de ustedes conocerá este nombre, ¿cierto? Es el Observatorio Espacial Chandra. Pero entonces quise yo como, bueno, quiero que no sea tan monótona esta exposición, como, bueno, solo hablar satélites, 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 ¿cierto? Entonces, como un poquito de contexto sobre este Chandra, pues que para los hindúes, ¿sí? Es como el dios de la luna, ¿cierto? Y pues, digamos que encontraba yo muchas representaciones de este estilo, ¿cierto? Y pues en varias de esas representaciones artísticas aparece con un venado. Entonces, pues también no soy el súper experto, pero sé que, por ejemplo, los muiscas, ¿sí? También en su división del cielo, ¿sí? En su división, digamos, de constelaciones, también hay una parte del cielo a la cual digamos, que le asocian como esa figura del venado, ¿no? Entonces es importante ver cómo en diferentes culturas, como todo esto, digamos, que se repite, ¿cierto? Y la imagen que tenemos abajo, pues hace referencia ya al jugo de soma, que pues ya es como una bebida cultural, ¿cierto? Pues si lo estoy diciendo bien, si no también me pueden corregir. ¿Sí? Que, digamos, se toma en honor, digamos, o en culto a la luna, ¿sí? Entonces, vean, ya hay cosas como asociadas de por qué existen esos observatorios, por qué reciben el nombre, ¿cierto que sí? Pero también teníamos, bueno, también existe algo llamado el límite de Chandrasekhar, ¿sí? Que es pues ya en este caso pues tiene relación también el nombre que le ponen a este observatorio astronómico por el científico que habla de ese límite en el cual una estrella enana blanca también como que por diferencias entre su presión gravitacional y su presión de fusión nuclear, ¿cierto? Que es externa, como que ya no soporta esa presión y produce una explosión de supernova, ¿sí? Entonces vean también cómo se relaciona esto con otro tipo de temas, con un montón de temas. Eso es como lo bonito también de la astronomía, ¿sí?
como que uno va a hablar de una cosa y bueno, y de ahí salen un sinfín de temas, física, química, biología, sociales, ¿cierto? Literatura. Entonces, bueno, es bonito. Y pues como se dan cuenta, lo mismo, como que los módulos son similares en todos los satélites, ¿cierto? Sus paneles solares, su módulo de observación. Este Chandrasekhar también, digamos que pues detecta tanto altas energías como la zona del visible y bajas energías. Las representaciones que vemos, fíjense, nos dicen que es una imagen combinada, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se produce una imagen combinada? ¿O qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo aquí tenga una imagen combinada? Lo único que uno me puedo imaginar es, por ejemplo, ver ese equipo que está en el planetario distrital que uno mueve con los botones. Entonces me imagino que superponen una imagen sobre otra de rayos gamma, de rayos X, visibles. ¿Será así? Sí, señor, tiene toda la razón, profe Jesús. Resulta que ahí estamos hablando de superposición, ¿cierto? De dos imágenes y es tomarlas de varias bandas del espectro, ¿cierto? Y después cómo unirlas en una sola imagen. Entonces, como lo hablábamos ayer, ya los duros pues de la edición de imágenes, ¿cierto? De esos programas de diseño, como que ya lo sabrán hacer, pues digamos que si estamos hablando de científicos, pues que se dedican más a otorgarle em, una información digital a cada uno de los píxeles de la imagen, entonces lo que hacen es sobreponer, ¿cierto? Las informaciones que se tienen desde varias bandas del espectro electromagnético y formar una sola imagen, ¿cierto? Es por eso que pues observamos como toda esta gama de colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la supernova Casiopeia, entonces se tiene una imagen del ultravioleta, ¿sí? Combinada con otra imagen en el espectro visible, que pues es detectada por este telescopio espacial, ¿listo? Entonces, como que ya teniendo las dos imágenes encima, una sobre otra, perdón, combinadas, entonces como que aparece una información que no se detectaba en un espectro determinado, ¿cierto? Entonces eso ayuda también a que los científicos pues como que expliquen otro tipo de cosas o, digamos observaciones que vayan contra la teoría o que no vayan muy de la mano a la teoría. O también, asimismo, pues afirmar, obviamente, las teorías existentes. ¿Listo? Entonces, vean cómo todo esto, obvio, teniendo en cuenta cómo es que se captan las imágenes, ¿no? Que todo funciona como las cámaras digitales. En fin, aquí seguimos con varios otros satélites de observación. Está el iris, entonces vean cómo todos estos y si es observación solar, ¿qué tipo de espectro manejamos acá, profe? Les pregunto a ustedes. Infrarrojo. ¿Será? Eso lo veíamos en la primera sesión. O sea, como era como la introducción pues al tema. Pero ¿qué necesito yo para observar el sol? Y también lo veíamos ayer. Filtros. Un filtro, ¿cierto? Entonces necesito es un filtro que no permita el paso de tanta radiación, ¿cierto? En este caso, entonces esos filtros lo que hacen es disminuir la longitud de onda de la luz que pasa por ese filtro, ¿cierto? Aquí seguimos en altas energías y en este caso se estudia el sol en radiación ultravioleta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, todos esos colorcitos que veíamos también para que los recuerden,
todos esos colorcitos del sol, ¿sí? El sol verde, el sol azul, el sol rojo, bueno, en fin, todos esas, digamos, diferentes filtros, lo que nos permiten observar es la radiación ultravioleta del sol. Pregunta, ¿esa radiación ultravioleta pasa a la atmósfera? Es decir, ¿yo la puedo estudiar desde la superficie terrestre? No te escucho, profe. Que en los polos, de acuerdo con lo que nos explicaron en la primera clase por el magnetismo de la Tierra. Ok, bueno, sí, entonces, como tal, no es que atraviesen, ¿no? Sino que se puede observar el fenómeno de la aurora, ¿cierto? Pero pues, como tenemos precisamente ese campo magnético que nos protege y que protege a la atmósfera a su vez, entonces, pues, esta radiación ultravioleta también es absorbida por la capa de ozono, ¿cierto? Y pues, como todo el conjunto ahí que nos protege. Entonces, por eso también estas altas energías se estudian siempre desde el espacio. Es como necesario hacer esto siempre desde el espacio o desde una capa de la atmósfera, pues, superior. ¿Listo? Yo tengo una pregunta Sí, sí. desde ayer. Frente a los filtros. Ay, Sí. me quedó claro que como que todo filtro lo que hace es alguien tiene abierto el audio, Tienes retorno, Juanita. pero no es mío. ¿Es Fori? Gracias. Vale. Que todo filtro hace el fenómeno de absorción. ¿Sí? Sí. Y por eso cuando la rayita es oscura es que hay absorción. Sí. ¿También hay polarización o hay filtros que solo absorben y unos que solo polarizan, o en todo filtro hay los dos fenómenos? Buena pregunta. Yo creo que depende del filtro. Hay unos filtros especializados, ¿no? Unos filtros que polarizan y otros que absorben, pero también me hiciste acordar la pregunta que me hacía otra profesora en los lentes Transition. ¿Sí? Entonces, se pueden diseñar filtros que pues tengan las dos funciones. Entonces, pues generalmente y lo más común es que haya solo absorción, ¿sí? Como de esas ondas electromagnéticas. Pero ya, pues cuando se usa la polarización, también estamos estudiando otro tipo, digamos, de característica en ese caso, ¿no? Entonces, dependiendo como de lo que uno quiera estudiar, pues sí se va a utilizar cada uno. Pero en los filtros más comunes, digamos que los más sencillos, solamente es absorción, O que sea, son tipo Maillard. cuando le ponga el papel celofán, con las actividades que hicimos ayer a los chicos, a mis estudiantes, ahí habría solo absorción, ¿sí? Ahí Solo no habría absorción. polarización. Pero si Sí. pongo de ejemplo las gafas de cine, las 3D, ahí sí hay polarización. No, en las gafas de cine no, porque funcionan casi igual que esos filtros. O sea, la verdad es más que todo absorción, ¿sí? Ya polarización es que la polarización se utiliza para otro tipo de estudios y pues los filtros son unas características diferentes, son similares a las rejillas de difracción, ¿cierto? Que dejan pasar la onda electromagnética en un ángulo determinado. Entonces, Una pensaría última yo pregunta. que los Cuando lentes de 3D no. me llamó mucho la atención lo de me pongo el dedo o bueno, cualquier objeto al frente de mi nariz y empiezo a intercalar, ¿sí? Miro con un izquierdo, con el derecho y vi el movimiento pues, del objeto que tengo enfrente. Sí. ¿Qué fenómeno es eso? O sea, dentro de los fenómenos ondulatorios, que es lo que próximamente es el contenido de grado 11 y pues yo tengo la oportunidad de estar ahí.
Pero entonces sí me estaba como anteponiéndome a las preguntas de los estudiantes, ¿no? Porque como uno No, primero les genial. dice los fenómenos ondulatorios, y yo digo, bueno, cuando hagamos esto ellos me van a preguntar, y bueno, ¿y ese qué fenómeno es? Sí, si pongo el espejo es reflexión, si pongo el agua y paso la luz es refracción, ¿sí? Sí, Y ayer ustedes pues nos dieron un mundo de herramientas excelentes que nunca, por ejemplo, yo pues siempre uno hace como los mismos experimentos en el aula, y lo que pude pues tener ayer es un mundo de herramientas que lógicamente pues voy a aplicar para no estar como con los mismos experimentos siempre. claro, Entonces sí, esa es como la pregunta, entonces sí me quedó esa duda de qué fenómeno óptico o de qué forma es eso, lo del cine 3D y esa cosa que me pongo enfrente y le logro ver movimiento. Obviamente yo sé que esa imagen no se está moviendo. sí. En realidad, ese, digamos que no se clasificaría como fenómeno óptico como tal, digamos, como de la naturaleza de la luz, sino más bien yo lo vería como un efecto geométrico, y es la perspectiva de lo que se habla ahí. Entonces, cuando tú pones el dedo frente tuyo, ¿cierto? Y lo miras con el ojo izquierdo y derecho, entonces eso ya es cuestión de perspectiva y de profundidad, ¿no? Profundidad de campo. ¿Qué me permite eso y cómo lo llamamos en astronomía? Eso lo llamamos la paralaje, ¿sí? También hay término importante para, pues, para todos, ¿no? La paralaje es lo que a mí me permite determinar, por ejemplo, la distancia desde la Tierra a una estrella. Entonces, ¿cómo es eso? Pues resulta que si yo observo la estrella, ¿sí? Generalmente se utilizan como dos puntos externos en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Eso es tema casi completo para otra sesión, pero pues te lo explico así rápidamente. Tenemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? Tú eliges dos puntos externos desde el cual vas a observar a la misma estrella, ¿sí? Entonces, cuando la observo, qué sé yo, desde el punto de verano, ¿sí? Entonces, al fondo de la estrella veo, ¿sí? No sé, una constelación determinada. Y cuando lo veo desde el punto de invierno a esa misma estrella, pues resulta que esa constelación se corrió, ¿sí? Entonces hagan el ejercicio. O sea, cuando yo miro mi dedo, sí, lo miro en diferentes posiciones, pero entonces, ¿cómo ven lo que está al fondo? Lo que está al fondo también, y eso es geometría, ¿no? Lo que está al fondo, pues también estoy mirando cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, es más como esa comparación de la posición del objeto que estoy observando con el fondo. Y cuando analizo cómo se movió el fondo, ¿sí? Desde mis dos puntos de observación, pues entonces puedo hallar como esa distancia a ese objeto, a la estrella. Entonces se vuelve más un problema geométrico y lo llamamos así, la paralaje. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Listo. ¿Más preguntas? Interesantes, súper interesantes esas preguntas. Bueno, la idea es entonces ahí como que analicemos, vea, todo ese tipo y todo ese mundo de información que es mucha, yo no digo que no, es un montón de información que pues hay que saber uno y bien como lo que hace la profe, ¿no? Como planear a ver qué es lo que me van a preguntar y pues ir uno también resolviendo como todas esas dudas. ¿Listo? Chévere también porque me sacas aquí de la monotonía de la presentación. Yo quisiera, como ya, sí, bueno, aquí continuamos con el Hubble, ¿cierto? Importantísimo telescopio, duró muchísimos años en órbita, estaba planeado para aproximadamente unos 10, 12 años, ¿cierto? De vida media, y ya lleva casi 30 años transmitiéndonos información, ¿no?
Importante, aquí puse esta imagen que pues era como un compromiso que yo tenía con el profe Jesús de averiguar sobre el cometa Shoemaker-Levy, ¿cierto? Que pues vean, esta es la fotografía tomada pues desde el telescopio Hubble, ¿cierto? El telescopio Hubble, si bien sabemos aquí ya bajamos de energía, ¿cierto? Seguimos bajando de energía. El telescopio Hubble más que todo capta sus imágenes en el espectro visible, ¿cierto? Pero también, no, perdón, en el espectro visible, más que todo, ¿sí? Aquí funciona, es como una super cámara digital especializada para tomar pues estas geniales fotos. No sé si algunos conocen o quienes no conozcan los pilares de la creación, ¿cierto? También llamados por algunos otros como la mano de Dios, ¿sí? Es una nebulosa, también obviamente es como lo que llamamos guardería de estrellas, ¿sí? Ahí es donde se generan algunas estrellas. Y como les digo, digamos, estos ya son, y lo decía ayer y una profe me preguntó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces, aquí estos son como cuerpos fríos, comparados pues con la otra radiación, porque pues no están como a la misma temperatura de las estrellas, ¿cierto? Como que los procesos que se generan aquí son un poquito más calmados, entonces no emiten una radiación electromagnética muy alta. Y pues esta visión del cometa, este cometa es importante porque en algún momento dejó como unas manchas muy oscuras en el planeta Júpiter, ¿cierto? Cuando el cometa, digamos que ingresó a su atmósfera, y pues manchas oscuras incluso más grandes que la gran mancha roja de Júpiter, ¿sí? Como por el hemisferio sur del planeta. Entonces, pues es como esa importancia y pues recordé al profe cuando vi esta imagen, por eso la coloqué acá. Si se dan cuenta, eh, pues casi todos los satélites tienen como la misma estructura, ¿cierto? Como algo muy similar. Entonces, pues esto es un telescopio gigante de, pues quienes ya han tenido la oportunidad de ver los telescopios, ¿cierto? De manejarlos, de interactuar con ellos. Saben que existen diferentes tipos de telescopios, ¿cierto? Tenemos el telescopio refractor, que funciona con lentes, ¿sí? Por ejemplo, como si fueran lupas. Tenemos el telescopio reflector, que es el tipo de telescopio que es el Hubble, ¿sí? Y pues este telescopio, pues como su nombre lo dice, ahí funciona es con espejos, ¿cierto? Espejos que pues de alguna manera concentran la imagen en un punto, que ese punto pues utiliza como ese detector, que es lo que llamamos dispositivo de carga acoplado, ¿sí? Que es donde se concentra toda la luz, donde se capturan las imágenes, ¿cierto que sí? Y pues bueno, otros tipos de telescopios ya de pronto que manejan ambas tecnologías. Entonces, pues este es un telescopio reflector, como los que vemos nosotros, sí, como los que se manejan, digamos, en el planetario, pero pues este tiene una gran apertura de objetivo de 2,4 metros, ¿sí? Entonces imagínense pues como una persona de 2,5 metros, pues allá, entonces es un telescopio en realidad grandísimo, ¿listo? Y pues muy importante eh, para muchos años de información, ¿no? Entonces muy importante para todo el desarrollo pues de la astronomía, este telescopio. Y aquí viene otro del cual nos hablaba la profe hace un rato, hace un momento, y que es el telescopio espacial James Webb, ¿cierto? Este telescopio espacial pues fue lanzado el año pasado, como nos decía la profe, ¿cierto? Y pues digamos que también funciona como un telescopio reflector. Este telescopio detecta señales o imágenes más bien en el espectro visible,
pero también, y es uno de los instrumentos más importantes de este telescopio, detecta en el infrarrojo, ¿sí? En el espectro infrarrojo. Es decir, que detecta precisamente como cosas especiales de esas nebulosas, ¿sí? De los objetos más fríos, como lo decía yo en sesiones pasadas. Entonces, pues también muchas de las imágenes que obtenemos del James Webb son imágenes como combinadas, ¿sí? Entre el espectro visible y el espectro infrarrojo. Y obviamente, pues, son, digámoslo, traducciones, pues, de las intensidades que se perciben de ese espectro electromagnético llevadas al digital, ¿cierto? Y pues como lo veíamos ayer en el funcionamiento de las cámaras, entonces a cada uno de esos píxeles se le otorga, digamos, su color determinado según la intensidad de radiación recibida. Aquí abajo, fíjense, por ejemplo, la comparación entre la foto tomada de los pilares de la creación por el James Webb, ¿cierto? En el espectro visible, y la imagen obtenida por perdón, a la izquierda la del Hubble, sí, perdón, y a la derecha la imagen obtenida por el James Webb. Entonces, como ese espectro infrarrojo, vean la cantidad de estrellas que aparecen a la derecha que no se ven a la izquierda, ¿no? Entonces, básicamente es como que toda esa nube de gas y polvo que rodea a las nebulosas o que, pues, sí, pues que las compone, no permite, sí, como que absorbe toda esa radiación visible y no permite que pues nosotros podamos detectar pues toda esa información que hay de pronto detrás, ¿sí? O en el mismo interior de esas nebulosas, ¿no? Vean también ahora el tamaño del espejo principal del James Webb. Perdón. ¿Sí? Entonces, si estábamos diciendo que el Hubble era un super telescopio, ¿cierto? De 2,4 metros de diámetro de apertura, ¿sí? En este caso, entonces, vean cómo pues evolucionó ahí la tecnología y ya tenemos un espejo de 6,5 metros de diámetro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto pues con la calidad de las imágenes o, ¿cierto? Como con lo que pueda observar, ¿qué diferencia tiene con otros telescopios? Pues que al tener mayor diámetro, ¿cierto? O por ejemplo, en los observatorios en tierra, ¿sí? Esos telescopios que tienen mayor apertura, pues reciben más luz. Y al recibir más luz, pues entonces lo que están haciendo es captar más información, ¿sí? Y pues dependiendo de la configuración que se utilice, pues digamos de foco, ¿cierto? De cómo enfocar la imagen y todo este tipo de cosas, los colimadores pues de los telescopios, pues dependiendo de esas configuraciones, pues la imagen puede ser más detallada, ¿sí? Digamos tener más detalles, mayor definición, que quiere decir más cantidad de píxeles, ¿cierto? En una imagen y puede, digamos, también ver más lejos, ¿sí? Como acercarse más al objeto. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos varias noticias sobre el James Webb, como esta, que pues no la nombré, esta me la salté, y es que incluso el James Webb está detectando exoplanetas, ¿no? Solamente como por esa radiación infrarroja detectada, pues, de estrellas distantes, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, con el infrarrojo, y que es una aplicación de la cual habíamos hablado anteriormente, se detecta aquí en este caso la temperatura del exoplaneta rocoso TRAPPIST-1b, ¿cierto? Entonces, como pues ya la sensibilidad de estos instrumentos pues es tan alta que ya pues se detectan planetas casi que directamente, ¿no? Hay varios métodos para detectar exoplanetas
tema también de otra sesión, de otro taller, pero pues para detectar puramente con la temperatura, pues digamos que se ve como el gran potencial que tiene este instrumento. También otra noticia, pues que no la puse acá, pero que son noticias como que salen a menudo y últimamente, es como la galaxia más lejana encontrada, ¿cierto? Pues por este telescopio. Entonces son galaxias tempranas, tempranísimas, que se generaron millones de años después del estallido del Big Bang, ¿sí? Entonces, pues también obviamente este instrumento va a aportar muchísima, muchísima información, no solamente de observación, ¿sí? No solamente, ay, qué tan bonitas se ven las nebulosas o las galaxias, sino que pues esto también estamos hablando como de pues del origen del universo, ¿no? Entonces ya son cuestiones filosóficas, cuestiones cosmológicas, bueno, en fin, que pues se pueden revelar gracias a la información que nos da este instrumento. ¿Listo? Importantísimo. Bajamos más de energía, ¿cierto? Entonces estamos hablando de lo importante del campo visible, ¿sí? Del espectro electromagnético, el infrarrojo que detecta el James Webb, ¿cierto? Aquí me salto las microondas, que también hay telescopios especializados en detectar microondas, ¿cierto? Otro tipo de características que se pueden conocer de los objetos espaciales, de los objetos celestes. Y me salto pues para que es muy importante, ¿no? Esto ya es un observatorio astronómico en tierra, ¿sí? Fíjense que ya al bajar también la radiación electromagnética, ya podemos ir bajando nuestro telescopio, ¿cierto? Obviamente hay muchos observatorios en tierra que captan el visible, que captan el infrarrojo, ¿sí? Porque pues al ser de pronto más baja energía, sí se puede detectar desde tierra. Y pues en este caso estamos hablando de un radiotelescopio. Es decir, este telescopio capta señales de radio. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio la película llamada Contacto. No. Sí, yo sí, señor. Te las recomiendo, ¿no? Que esa es basada si no estoy mal, en un guión escrito por Carl Sagan, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, es increíble ver cómo, o pues no sé, a mí me pasó la primera vez que la vi, como uno no se imagina que pueda existir un astrónomo ciego. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué pasa ahí? Uy, spoiler, spoiler. Pero se las recomiendo que la vean, ¿no? O sea, precisamente es donde hablamos como de cómo estamos nosotros en realidad, como digamos que amplificando todos nuestros sentidos para observar, para explorar el universo, ¿no? Entonces, pues en este caso los radiotelescopios aportan información, digamos, incluso de lugares muy, muy, muy lejanos del origen del universo, ¿cierto? Ah, bueno, el microondas, por ejemplo, ya me acordé, radiación de fondo cósmica, ¿sí? Radiación de fondo de microondas, también todo esto aporta un montón de información para la cosmología y pues para de pronto teorizar sobre el origen del universo. Entonces, muy importante este tipo de telescopios. El ALMA queda ubicado en el desierto de Atacama, pues como lo dice su propio nombre, en Chile. Imagínense 66 radiotelescopios y pues que son gigantes, esto no es cualquier cosita, cualquier antenita chiquita, entonces son antenas gigantes, pues que cada una detecta, como yo les decía, o sea, funciona como la misma malla de Bayer, ¿cierto? Con el filtro de Bayer, pero con antenas gigantes, ¿sí?
Entonces cada una como que capta su información y después toda esa información se reúne pues en una imagen, ¿cierto? Que pues nos representan también con colores. Entonces de la misma manera vemos como los azules nos muestran las mayores energías, ¿cierto? Los verdes y los rojos como energías bajas. Aquí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de nebulosas que emiten radiaciones de alta energía. Entonces lo mismo, son cosas así que dejan locos a los astrónomos porque pues se supone que son cosas que no deberían pasar y suceden cuando se están observando. Entonces pues bueno, y muy interesante toda la teoría pues que nos permiten detectar. Y pues obviamente la radioastronomía también en sus inicios lo que buscaba era como contactar vida inteligente fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene también como un significado muy grande esto de la radioastronomía y que pues ahí o en esto se basa la experiencia que vamos a hacer hoy. No sé si ya terminé, ya casi, ya casi, ya casi. Aquí importante también hablar, por ejemplo, el ALMA hizo parte del telescopio de horizonte de sucesos. Tal vez muchos de ustedes lo recuerden porque pues es el telescopio que tomó la primer fotografía de un agujero negro, ¿cierto? En este caso, el agujero negro que se sitúa en el centro de nuestra galaxia. Y hablo, fíjense, de un telescopio, pero en realidad, pues fue la unión de 8 radiotelescopios alrededor del mundo, ¿sí? O pues en este caso, podríamos decir de como casi un hemisferio, ¿sí? Ustedes lo observan aquí en la imagen de arriba a la derecha, ¿sí? Y pues abajo a la izquierda también, como que me muestran cada uno de los observatorios que aportó información para captar esta imagen, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también de la radioastronomía. O sea, como que cada punto funciona también como si fuera un píxel o una celda fotosensible en una cámara digital, por ejemplo. Y ya después, como que unen toda la información y ¡prum! Generan una sola imagen. Entonces, no, súper interesante esto y pues ahí también como para causarles la curiosidad y que indaguen un poquito más sobre el tema. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? ¿Preguntas? Nada. Entonces, como les digo, estos son apenas unos cuantos observatorios de los miles que existen sobre la faz de la Tierra y sobre la atmósfera, ¿no? Entonces, pues simplemente es como para hacer ese recorrido por la gama del espectro electromagnético. Fíjense que nos fuimos desde las más altas energías, ¿cierto? Y nos fuimos bajando, bajando, bajando hasta las ondas de radio que son las más bajas energías, pero pues estas antenas son gigantes porque pues las ondas de radio tienen una longitud de onda de metros a kilómetros de distancia, ¿no? Que por eso también yo les comentaba, por eso las antenas de las emisoras pues tienen que ser gigantes o de las televisoras, por decirlo así, ¿cierto? Pero pues importantísimo ahí como ese recorrido por el espectro electromagnético y toda la información que obtenemos a partir de ello, ¿no? También importante que nosotros sepamos diferenciar, por ejemplo, en este caso, imágenes que son representaciones artísticas, ¿cierto? Obviamente el Hubble sí tiene sus fotos reales con todo el equipo, ¿cierto? Con todo el crew de investigadores, pero pues en algunos casos, vean, por ejemplo, esa imagen del telescopio con ese fondo allá casi de nebulosa, ¿cierto? De estrellas, pues es una representación artística, entonces, ¿cómo saber hacer esa diferencia?
pues comparado con las imágenes reales obtenidas por los telescopios, que en realidad son una traducción, ¿cierto?, de esas ondas electromagnéticas que no vemos, pero son una traducción de esa radiación electromagnética llevada al visible, ¿cierto?, a esa imagen. Entonces, si ven cómo conectamos, pues, todo desde la primera sesión, que es la imagen, tú, a esta última, ¿vale? Entonces era como ese objetivo. Y pues, también importante uno pensarse, entonces, por ejemplo, ¿qué necesito yo en un detector de rayos gamma, ¿cierto? Para detectar esos rayos gamma. O sea, listo, sí, esto funciona como un telescopio, ¿cierto? Tiene como su espejo que recibe los rayos gamma y los concentra en un punto, pero ¿qué hay en ese punto, sí? ¿Qué detector me permite a mí decir estos rayos gamma tienen una intensidad de tantos gigaelectronvoltios, ¿cierto? Tienen una frecuencia de tantos nanómetros, en fin, ¿cierto? Entonces, pensar como ese tipo de cosas, ¿no? Ya yendo un poco más a la explicación científica, pues tal vez física, química, en este caso, ¿cierto? Como qué tipo de materiales me permite a mí detectar esa radiación gamma, por ejemplo. O qué tipo de materiales me permite a mí detectar los rayos X. Piensen los rayos X, radiografías, porque los rayos X atraviesan la piel y los tejidos blandos, pero ¿por qué se reflejan en los huesos? ¿No? La radiación ultravioleta, ¿por qué quema? ¿Qué necesito yo entonces, pues, en ese observatorio, digamos, para que no dañe los instrumentos, ¿cierto? Para que no los queme. ¿Y cómo detecto esa radiación ultravioleta? En el visible ya sabemos, funciona como cámaras digitales. En el infrarrojo, uy, hay unos cristales, ¿cierto? Que digamos en algún momento resuenan con esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Y como que esa vibración produce diferencias de potencial, es decir, electricidad, ¿sí? Que podemos captar dentro de cada una de las células, ¿sí? De las celdas de ese filtro de Bayer, ¿cierto? Y me genera como esa información que puedo pasar al digital y que puedo representar como una imagen, ¿cierto que sí? ¿O qué tienen estas antenas de radio que detectan esa radiación electromagnética? ¿Sí? Entonces, no quise obviamente aquí hablar de ecuaciones y que este material y que esto vibra y que todo eso, sino más bien cómo hacer ese recorrido, pero que lo pensemos también de esa manera. ¿Listo? Y pues en esos términos, y teniendo en cuenta esa información, pues por eso, pues yo me pregunté en algún momento, bueno, ¿y cómo se detectan entonces las ondas electromagnéticas? Y pues buscando así prácticas que se puedan realizar, en realidad esta práctica parece complicada, pero no lo es tanto. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta. Yo por eso les compartí el sábado como los videos para que ustedes los revisaran, para que algunos de ustedes decidieran si quieren reproducir el experimento, si no quieren, pues no hay problema. Digamos que no era una obligación tener los materiales para la sesión de hoy. Yo simplemente les voy a mostrar algo que ya hice, ¿listo? Que me llevó tiempito, ¿sí? Como les decía, no es de pronto algo así como tan que se haga corte, ¿cierto? Arme, pegue, sino que ya necesita un poco más como de elaboración, de pensarlo, pero no es tan complicado tampoco, ¿listo? Entonces aquí estamos hablando pues del experimento de Hertz, que diseñó ¿cierto? Como
una configuración, ¿cierto?, de elementos mediante los cuales podría emitir una señal electromagnética y captarla, pues, en otro lado, ¿sí? Como, digamos, de forma remota. Entonces, con esto, pues, Hertz, digamos que de alguna manera comprueba toda esa teoría desarrollada por James Clerk Maxwell, ¿cierto? Y demuestra que pues esas ondas electromagnéticas sí se propagan, ¿cierto? Por el medio que nos rodea, que es la atmósfera. Sabemos también que se propagan en el vacío, ¿no? Ya lo vimos, pues, todos esos telescopios están detectando esas señales que provienen del vacío, ¿sí? También recuerden, ahí podemos hablar de materia oscura, bueno, energía oscura, lentes gravitacionales, un montón de cosas, incluso, va, ahí me acordé, hay detectores de ondas gravitacionales, ¿no? Ahí se los dejo ahí en el tintero, como también para hablar de ese tema en próximas ocasiones. Pero en este caso, entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es detectar, pues, una señal electromagnética específicamente, o bueno, lo decía el video, ¿cierto?, una onda de radio, ¿sí? En la presentación les dejo yo los enlaces, este de acá, el que dice Heinrich Hertz, digamos, cómo se hace el experimento casero, caserito, ¿sí? Hay unos cuantos cables, una pila de 9 voltios, ¿sí? O sea, no es así tampoco tan complejo. Pues el experimento más similar a lo que hizo Hertz, ¿cierto? Y en este detección de ondas de radio vamos a utilizar un elemento llamado un cohesor, ¿sí? Un cohesor que pues no es otra cosa que, digamos, un elemento electrónico que pues en algún momento permite el paso de la corriente similar a un diodo, ¿sí? Pero pues en este caso la corriente es indistinta, puede viajar en ambos sentidos, pero lo que sucede es que en el medio tienes limadura de hierro que digamos, por la consistencia que tiene, no siempre transmite energía eléctrica, ¿sí? No permite el paso de la energía eléctrica, a no ser que pues un campo electromagnético que lo rodee, ¿cierto?, organice la estructura atómica de esa, digamos, de esa limadura de hierro, y entonces permite que la corriente fluya más fácilmente, ¿sí? Yo utilicé estos elementos para reproducir el experimento de detección de ondas de radio. Yo creo que aquí vale la pena, no sé si es este. Ah, sí, 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 es el mismo. Vale la pena que veamos nuevamente el video. De pronto hay algunos de ustedes que no saben ni siquiera de qué estoy hablando, deben estar perdidísimos. Entonces, vamos a ver el video, pues, que yo tomé como referencia. Espérenme. Vamos a ver si me deja, si no me deja, yo lo busco en YouTube. ¿Alguno de ustedes ya lo vio? Les pregunto mientras busco aquí el video. ¿Alguno de ustedes trató de reproducir alguno de los experimentos? Solo ver el video, no pude ver, no pude hacerlo, realmente no tuve tiempo, llegué muy tarde anoche, bueno, por motivo de un trabajo, pero me pareció muy excelente la forma como acercaban y alejaban un objeto que tenía como una pequeña bombillita y se veía que ese campo electromagnético dejaba pasar la electricidad y allá alumbraba al fondo ese otro objeto. Sí, chévere, profe. Entonces, perdón. Como este perfil no lo uso para YouTube, entonces tiene todas las propagandas. Pero sí, profe, tiene toda la razón. Entonces,
ahí lo que vemos, ¿sí? Lo que se evidencia es cómo, pues, efectivamente las ondas electromagnéticas, pues aquí digamos que este señor lo dice como ondas de radio. Puede que sí sean ondas de radio, ¿no? Puede que no, hay que analizarlo, pero en realidad yo creería que no tanto porque, pues digamos, en el experimento, como se genera la señal electromagnética, pues es con un mechero, ¿sí? Entonces, pues no es como tal una onda de radio generada ahí. Sin embargo, el concepto o más bien el experimento nos ilustra cómo se generaría una onda de radio. ¿Listo? O cómo se detectaría más bien, ¿cierto? Pues en realidad lo que estamos haciendo aquí es detectar una señal electromagnética. ¿Listo? También les recomiendo de pronto que revisen un poquito sobre ese experimento que llevó a cabo Heinrich Hertz, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, las frecuencias. Cuando hablamos de las frecuencias de las ondas se miden en hercios, en hertz, entonces este es un científico muy importante también, digamos, en el desarrollo de todo este campo de electricidad, magnetismo, fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Aquí entonces, pues el señor, pues no le voy a poner audio, yo de pronto les voy narrando y ahorita les voy a mostrar lo que yo hice. ¿Listo? Pues está hablando precisamente del cohesor, como lo que yo ya les expliqué. Y pues muestra los implementos. Yo hice algo muy similar, pues como les mostré en los materiales, la fotico que tomé ahí. Entonces, con el clavo y el acetato fabriqué mi propio cohesor, ¿cierto? No fue así muy difícil, simplemente pues la puntilla es cortarla con una cegueta, ¿cierto? Y ya después unir las dos partes con el acetato, ¿sí? Que pues de la misma manera lo enrollé para generar como el tubito donde va a ir la limadura de hierro, ¿cierto? Entonces, básicamente, seguí los pasos que muestra este señor, pero, pues digamos que en mis resultados ya lo van a ver, son un poco diferentes. Aquí el señor también, pues, utiliza una antena supuestamente para detectar la señal, ¿cierto? Pero como les digo, pues la señal en realidad se emitió desde un chispero, o sea, no es una onda así muy grande. Entonces, pues la verdad me di cuenta yo, la antena no es que sea absolutamente necesaria. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero, pues obtuve un resultado similar. ¿Sí? Entonces, lo que se busca, fíjense, es que al emitir la señal eléctrica, entonces el cohesor la detecta, ¿sí? Y permite el paso de la corriente por el circuito, pues que ya está conectado previamente a una batería, y al permitir el paso de la corriente, pues enciende el bombillo LED. Entonces, permítanme, me voy a conectar desde el teléfono para mostrarles porque la cámara que tengo yo aquí, la cámara web, pues no tiene muy buena definición. Entonces les voy a mostrar con el teléfono. Permítame. Listo ya, ahora sí. Entonces,
pues les voy a mostrar, venga a ver aquí cómo cambio la cámara. Configuración. Entonces, nadie hizo el experimento. Estoy mirando es cómo cambio la cámara. Video. No, pero yo sí me comprometo a realizarlo. Sí, sí, es que, bueno, me va a tocar con la cámara frontal, no sé. Miran ustedes si se ve, voy a fijar aquí, voy a dejar de presentar y voy a fijar esta cámara. Miran ustedes si se ve bien o no. Entonces, pues, bueno, eso fue lo que yo hice, ¿cierto? Entonces tengo mi cohesor que fabriqué con la puntilla, ahí se ve casi la puntilla, ¿cierto? Conectado a la batería de 9 voltios. No se ve tan bien como con la otra cámara, pero bueno, no supe cómo hacer el cambio. En este caso yo le puse un interruptor, ya van a ver por qué le puse un interruptor, ¿cierto? Conectado al LED. Como la batería es de 9 voltios, entonces uno sabe que el LED puede llegar a quemarse, entonces pues por seguridad le puse la resistencia, una resistencia de 220 kiloohmios para que pues el LED soporte hasta 10, 11 voltios, ¿cierto? Y pues se cierra el circuito, ¿listo? Entonces aquí pues tengo también el mechero eléctrico y pues se van a dar cuenta que sucede cuando yo enciendo, ¿sí? El interruptor, pues igual yo me di cuenta si pasa la corriente, igual la corriente está pasando, ¿sí? Es decir, el cohesor permite el paso de la corriente y en el centro pues igual tienen las limaduras de hierro y todo esto, entonces pues generalmente es como una sensibilidad que tiene el cohesor, puede ser también, por decirlo de alguna manera, impurezas en la limadura de hierro, ¿sí? Que pues permite el paso de la corriente, de pronto tiene otro tipo de metales ahí, pero fíjense el funcionamiento, voy a activar el mechero, ¿cierto? Y vamos a ver si notamos alguna diferencia. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? ¿O Sí, no? sí, sí, sí se vio. Ah, bueno. Dale otra vez. Sí, se puede. Genial. Sí, claro, mire. Entonces, ¿cómo lo desactivo o cómo supuestamente hago que no permita el paso de la corriente? Con un golpecito. Entonces, le pego un golpecito y vean que baja la intensidad del LED. Ahí el LED Sí, está encendido, pero es baja intensidad. Y lo activo con el mechero. Fíjense. sí, Y sí, se ve que aumenta la intensidad de la aumenta luz. la intensidad de la luz. Entonces, vean, no es, digamos, tan complejo el circuito. Y pues con un golpecito ya baja la intensidad. Entonces, en realidad es una experiencia que uno puede hacer con poquitos elementos. Vean, los elementos son fáciles de conseguir. Lo más complicado es hacer el cohesor. Pero pues el experimento es llamativo. Se da uno cuenta que en realidad sí está detectando la onda electromagnética. También el experimento de Hertz es muy sencillo de hacer y pues se ve algo similar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí me quedé yo harto rato jugando con este aparato. Y pues invitados, profes, a que lo intenten y pues lo verán que pues sale chévere, ¿vale? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Yo te tengo una pregunta ahí del experimento. ¿Por qué el hierro no conduce la electricidad? Porque dices que esa conducción de electricidad se debe de pronto a impurezas de la limadura. Sí la conduce, profe. Espérame un segundo.
Ya, perdóname. Sí, sí, obviamente el hierro sí conduce la electricidad. Lo que, digamos, nos explican sobre el funcionamiento del cohesor, o pues lo que consulté sobre el funcionamiento del cohesor, es que la limadura de hierro que está en el centro, ¿sí? En el centro tienes limadura, o sea, en realidad el clavo lo que se hace es partirlo en dos y en el centro del clavo luego se pone es limadura de hierro. Entonces es más como por la, digamos, ¿cómo decirlo? Por cómo está distribuido el hierro en esa limadura, pues no es un buen conductor. Digamos que ahí nos damos cuenta, el LED tiene una baja intensidad, ¿cierto? Pero pues lo que hace el campo eléctrico, ¿sí? O lo que hace la limadura de hierro en presencia del campo electromagnético es de pronto organizarse, ¿sí? Atómicamente, de modo que conduce mejor la electricidad, ¿sí? Entonces, obviamente el hierro, porque pues es parte del circuito, sí conduce, pero la limadura del hierro es lo que, digamos, lo que hace la diferencia ahí en la mitad del cohesor. ¿Vale? Bueno, profes, pues eso es todo lo que tenía por mostrarles, por decirles. Muchísimas gracias por estar ahí, por poner atención. Uy, Gracias. va, si me vengo me tanto, porfa, no se me vayan. Ya había Gracias. compartido en algún momento el formulario de asistencia, vuelvo a compartirlo aquí por el chat para que por favor me colaboren con la asistencia de hoy. Ay, no, ya gracias, profes. Ustedes también me habían hecho el favor de compartirlo aquí por el chat. Les agradezco muchísimo por esa gestión, porque pues ya saben que a mí me sirve un montón. Profes, generalidades de, pues, a quienes están presentes hoy de nuestro programa. Estamos pasando por dificultades. Profe, ya te doy la palabra. Porque, pues, como bien saben, el escenario, ¿cierto? El planetario ahorita se encuentra como en remodelación. Nosotros, ya saben, ustedes teníamos también planeada la sesión del Museo de la Salle con Sebastián Benavides, pero pues digamos que por la contingencia de la convocatoria al paro distrital de 48 horas que hubo la semana pasada, pues decidimos como posponer esa sesión. Ya pues la idea era que luego de Semana Santa pudiéramos como realizarla, pero por el horario de Sebastián, no, digamos que él no nos podría acompañar, pero pues la idea es que él sea quien dinamice esa sesión en el Museo de la Salle. Entonces, pues pues la próxima semana tendríamos que buscar otro lugar, ¿cierto? Donde realizar nuestra sesión del programa porque no contamos con un espacio en el planetario por la remodelación, ¿sí? Como no contamos con ese espacio y pues estuvimos buscando, ¿no? Eso no es que lo hayamos pensado ayer o antier, no, eso ya llevamos tiempo pensando como en dónde vamos a hacer esa sesión, pero pues no nos han respondido de otros lugares, ¿cierto? Que pues hemos buscado. Obviamente, pues ayer todavía seguíamos buscando, pero pues ya ahorita esta semana es difícil, pues como conseguir sitio, entonces no sabemos todavía qué va a suceder con la sesión del próximo miércoles, pero pues les estaremos avisando, ¿vale? Profe Esperanza.
Hola, otra vez. Es que yo tengo una situación particular. Resulta que, Perdón, no te oigo, no sé. ¿no? Ya, ahora sí. Ah, ok. Es que yo tengo una situación particular y ahora yo me escucho acá. Porque el año pasado, bueno, iniciar contándote que yo ingreso a este proyecto de Planetario para Profes porque el año pasado participé con unos compañeros del colegio y con algunos chicos en un proyecto que lideró la Uniminuto de unos proyectos STEM. Y de ese proyecto surgió que nos ganamos para el colegio un telescopio. Y entonces yo no sé nada de telescopios. Y ahí está ese telescopio, ya pues lo que va corrido del año, pero pues sí me afana cómo ponerlo en funcionamiento y darle una vida útil a ese telescopio. Entonces no sé cómo pudiera contactar con algunas personas, no sé si contigo o con quién Profe, podría ser para ese conmigo. ejercicio. Sí. Escríbeme un correíto y lo mismo que estamos haciendo con otros profes es como yo les doy, digamos, una cita, miramos Ujú, algún encuentro presencial, obviamente, pues digamos en este caso del telescopio o virtual, pues dependiendo, ujú. si es para planeación. Entonces, escríbeme Ah, bueno. por Sí. correo y claro que sí, cuadramos un encuentro ahí para Ay, bueno, solucionar. listo, sí. Entonces sí, yo te escribo el correo y yo estoy pendiente para organizar. Muchísimas gracias. Vale, profe, con mucho gusto. Profe Diana, Profe David, ¿qué tal encuentro? No sé, me imagino que ya de pronto lo pensaron. Intercambiar con los encuentros de jardín botánico. Los escenarios de jardín son bien interesantes, tienen auditorios, todo. Hay varios sitios donde nos podríamos reunir. Puede ser una opción o podríamos hacer también los recorridos allá a biodiversidad y de pronto como mover un poquito la agenda, pero en el sentido de ver las diferentes opciones que estamos desarrollando, pero adelantarla mientras el compañero de la Salle nos puede hacer ese recorrido. sí, profe, pues digamos, nosotros en el cronograma tenemos ahorita planeado en el Jardín Botánico para el 29 de abril, si no estoy mal, y para días en mayo, 2 miércoles en mayo. Entonces, pues tú sabes que también cuadrar con Jardín Botánico, pues ellos tienen su agenda de actividades y todo, entonces se complica un poquito como decirles, no, hagamos la sesión ahorita este miércoles. Entonces, pues de todos modos, gracias por tu sugerencia y pues sí, la idea es estar ahí como revisando a ver dónde nos pueden atender. La idea principal o inicial era como tener un espacio en alguna biblioteca pública, en la Virgilio Barco, pero pues digamos que no hemos obtenido respuesta. Entonces, Vale, pero pues ahí la idea es como buscar obviamente todas las opciones posibles. Gracias, profe. Profe Sandra. Buenos días. Tengo pues dos preguntitas y también otra opción. Las opciones podrían averiguar lo de la Universidad Nacional, que también ahí tiene auditorio y es fácil de pronto el acceso allá. O también en la Universidad EXI o en la Sergio Arboleda, que también ahí tiene observatorio y también podríamos hacer eso. Es que ahorita Y es la premura del tiempo, profe, por lo que, sí, pues, digamos, estos días, o sea, ayer y antier tratamos de conseguir funcionarios como que nos atendieran y pues ha sido complicado. Entonces, ok. pues ahí estamos, pero sí, gracias. Te voy a tener en cuenta esas sugerencias, la nacional y Bueno, la EXI, y también la Sergio Arboleda, que la también ella Sergio. tiene observatorio. Bueno, Sí, profe. otra cosita, la pregunta mía es sobre los aparatos que mencionaban en una de las noticias que sobrevolaron pues territorio de Estados Unidos y que los iban a bajar. ¿Ese qué tipo son telescopios o radiotelescopios o no radiotelescopios, sino son meteorológicos?
Estás hablando sobre los globos chinos Sí, que esos globos, sí, sobrevolaron. señor. Sí, pues, pues digamos que depende, o sea, en realidad el globo pues, está flotando a cierta altura pues, de la superficie y pues se le puede adaptar algún tipo de instrumento. Generalmente, que yo sepa, pues sí los utilizan mucho para meteorología, para clima, pero pues investigando también hay observatorios espaciales en el aire, ¿no? Como que se puede manejar de esa manera, con globos. Entonces, por eso pienso, es dependiendo del instrumento que se le da, pero pues ya saber qué estaban haciendo esos globos chinos en territorio estadounidense, ahí sí, no me meto en eso, pero pues pensaría yo que son como de vigilancia, ¿no? Ok, gracias. Listo, profe. Profe Jorge. Muy buenos días. No, primero que todo agradecerte por esa información valiosísima que nos estás dando. No es sencillo recopilar tanta información y precisamente generar un taller en torno a esta información vital y fundamental en este campo de la astronomía. Y agradecerle primero en esa instancia. Y en segunda instancia, pues a realizar un ofrecimiento. Pues no sé qué tan difícil sea. Yo podría estar ofreciendo las instalaciones de mi colegio, donde tenemos un auditorio con los elementos que se podrían utilizar de tipo tecnológico y pues obviamente coordinando con ustedes podríamos ofrecer el espacio para poder acoger algunas sesiones. Eso ya es cuestión Profe, de que ustedes sería pudieran decir genial. la política. Sería genial porque si, y pues si se puede, si se pudiera varias, pues sería ideal porque si ahorita por las cuestiones del escenario, si ya nos cancelaron varias que teníamos allá en auditorio y en sala múltiple. Ok, Entonces, claro que sí, profe Jorge, voy a estar en contacto con usted. ¿Me puede recordar claro. qué Es el colegio? colegio Quiroga Alianza, en la Listo. localidad de Rafael Uribe. La, no es difícil llegar, es un lugar Ujú. como central, y es cerca a la alcaldía local del Rafael Uribe. Por la primera de Y pues mayo. no, es en la 36 Sur, Ah, en ok. el Quiroga Central, cerca del Colegio Clemencia Caicedo y cerca del Colegio Restrepo Millán. Entonces, no, tenemos un espacio, yo creo que suficiente para dar acogida a uno o varios talleres. Ahí sí sería que coordináramos Sí, señor. para que, pues, para decirnos que ustedes nos digan, mira, necesitamos tales elementos, necesitamos el espacio, incluso, pues, podríamos poner a disposición algunos de los elementos que tenemos en nuestro club de astronomía. No son muchos, pero podrían servirnos. Igual yo he podido tener la oportunidad de hacer unos talleres, he colaborado con los talleres NACE Ujú. de la señora Ross y pues hemos podido articular algunas cosas. Entonces, ofrezco nuevamente la posibilidad de acoger a Planetario para Profes en esta situación de contingencia. Profe González, muchísimas gracias. Claro que sí, yo estaré entonces próximamente en contacto con usted. Claro que sí. Profe Vladi. No, iba en la misma dirección del profe Jorge, de si se necesita un espacio, en el San José de Castilla también hay un auditorio, pues que donde pueden participar aproximadamente 120 personas, un poco más. Entonces está el videobin y entonces si se necesita también no habría un problema de coordinar para poder utilizar ese espacio. Entonces también como dando más opciones. No sé qué actividad tienen planeada, pero pues también como para que cuenten con ese espacio. Profe, muchísimas gracias. Claro que sí, entonces pues estaremos evaluando San José de Castilla, me dice, ¿cierto? Y pues Sí, San José de obviamente tengo Castilla. que ponerme en contacto con Jorge Guevara y pues ya, digamos, como tomar decisiones ahí al respecto. Entonces, muchísimas gracias por esos ofrecimientos.
Profe Olga, y creo que ya la última participación y nos vamos. Y Pues gracias yo, a los que se pues, están ya. lamentablemente, pues no pude estar a la última sesión, pero yo alcancé a ver los videos que me mandaron y pues me parecieron súper interesantes. Sí es Ujú. complejo recrearlos porque, digamos, yo no tengo todos los elementos para hacerlo, pero sí. Y agradecerles a ustedes por, pues, por brindarnos este espacio porque fue muy enriquecedor estos 3 días en los que pude asistir. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto, profes. Igual, repito, gracias a ustedes por la asistencia. Qué chévere, pues, poder tratar estos temas entre todos y sigamos así, complementándonos y, pues, la idea es construir entre todos, ¿vale? Y, pues, por una mejor educación. Profe, Muchas feliz día. gracias. Gracias, profe. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Gracias, profes. Que les vaya Interesante. súper bien. Feliz Que descanso. estén muy bien. Gracias, feliz día. Gracias. Dios los Gracias. bendiga. Hasta luego. Gracias y Gracias. feliz receso. Hasta luego. Nos vemos. Que les vaya bien. Luego. Gracias.